Ok, lo que pasó cuando Foucault visitó La Habana. El poder no está en un solo lugar. En dos palabras, no son solo los hermanos Castro, aunque así no lo dijera el filósofo. Contra el poder no hay un único centro de resistencia. Eso sí lo ha dicho bien claro, y lo tienen muy en cuenta los intelectuales en la isla. Uno de esos espacios es lo que el francés llamó comunidades discursivas. En Cuba ya claramente se dibujan en el siglo XIX con la Sociedad de Amigos del País, pasando por las páginas de La Habana Elegante, las tertulias en casa de Juana Borrero, las reuniones del Grupo Orígenes. Pero es obvio que pudieron forjarse antes, en el siglo XVII, desde que aparecieron las universidades en la isla o las compañías religiosas como los jesuitas, llegados en 1556. Este tipo de asociación basada en los usos del lenguaje genera un espacio privilegiado para crear saberes de culto, conocimientos alternativos, prácticas culturales marginales, en fin, lugares de reacción al control estatal del discurso. Son estos, pienso, los nichos del intelectual en la historia del pensamiento occidental contemporáneo, que frente a la coacción de su libertad expresiva ha buscado siempre agruparse para pensar, discutir y a veces actuar. Permítame ahora tomar dos puntos distantes y dispares en el arco que conforman las comunidades discursivas en Cuba. Y esto es una irreverencia que solo se puede permitir en una conversación abierta como esta. Es decir, lo hago con el permiso de ustedes. Estamos conversando, uniendo estos retazos del panorama de la cultura cubana. Propongo esta nueva sombrilla para extender la creación, para entender la creación de las tertulias literarias del Grupo Orígenes en la casa de Bauta, en la iglesia de Bauta, convocada bajo el pretexto de los suculentos almuerzos ofrecidos por el padre Gastelu, donde la conversación, claro, versaba sobre el catolicismo, así como sobre las ideas heterodoxas sobre la religión que profesaba el líder del grupo, José Lezama Lima. Estas reuniones se extendieron como rizomas musicales en las noches en que Julián Orbón tocaba el piano en su casa del Vedado y se invitaban a personas afines al grupo. Es así como llega a ellos la filósofa española María Zambrano. Y al filo de la medianoche y unas copas de buen whisky se hablaba allí del orfismo, de los caminos que debía seguir el alma, así como de las eras imaginarias donde el sistema poético de Lezama, como la razón poética zambraniana, tenían lugar. Esta gama de expresiones donde lo intelectual y lo emotivo no se excluyen, fue generando con los años un corpus metafórico que servirá de definición conceptual a conceptos claves como lo cubano, luego desarrollado por Cinquio Vitier, miembro del grupo, la insularidad, que ocuparía páginas de Lezama Lima en intercambio con Juan Ramón Jiménez, y Cuba como patria prenatal, concepto acuñado por María Zambrano. Estas indicaciones que les dejo es solo para que los más jóvenes y todos nosotros recordemos siempre que en los archivos de la memoria afectiva de una nación no puede introducirse la política ni la migración. Es decir, hay muchas cosas que buscar y en estas conversaciones, en estas reuniones, hay muchas cosas que rescatar para la memoria de la cubanidad. Pero para los más jóvenes, los que buscan los cubanos a través de los 140 caracteres del Twitter o los acordes de la música, los invito a pensar en el papel del hip hop como comunidad discursiva, medio de expresión de la resistencia de la juventud cubana a los aspectos más conservadores del sistema. La crítica realizada mediante las líricas de estas canciones no admite el rodeo de la metáfora neobarroca lezamiana, dado su apoyo en la oralidad más cotidiana. El mensaje es directo, incluso abrupto, y esto no es particular de Cuba, sino es la práctica establecida por el género musical a nivel internacional. Esta moda conviene mucho a aquellos que buscan comunicar verdades directamente, verdades crudas. Para entrar en tema, quiero citar del periódico El Nuevo Herald una entrevista a Bian Oscar, conocido como el Pi, uno de los muchachos que forma parte de un grupo llamado Los Aldeanos, que ha ofrecido algunas
interpretaciones en Miami. El periodista del Herald le pregunta, ¿en qué estado se encuentra el movimiento hip hop en la isla? Dice el hip hop siempre está atravesando periodos de crisis. Solo ha habido pequeños flashazos buenos, en los 90. También a inicios de los 2000, cuando nosotros empezábamos, se dio una buena época en la que teníamos las peñas. Fíjense, aquí estoy hablando del concepto de comunidad discursiva. Los almuerzos en la iglesia de Bauta, las peñas, eran los grupos de los raperos. Ahora la estrategia que ha trazado el Ministerio de Cultura en Cuba con los raperos ha sido institucionalizarlos. Muchísimos raperos que tenían un trabajo súper consciente y contestatario ahora aparecen en el catálogo de la Agencia Cubana de Rap. Y muchos raperos ven esto y se confunden y piensan que esa es la salida. Mi modo de ver la cultura hip hop es como una cultura de resistencia, de la calle, y para nada tiene que ver con la política cultural que se maneja en las empresas de Cuba. Fin de la cita. ¿Cómo se aprecia esta comunidad discursiva, este espacio emergente que parecería ser una válvula de escape tolerada, también puede ser manipulable desde las políticas culturales del gobierno? Precisamente desde el ángulo opuesto a lo que sucedió en los tiempos de la República. No la indiferencia, sino la injerencia. El contraste entre las comunidades discursivas en los 40, las comunidades discursivas en los 90, régimen republicano, régimen socialista. No la indiferencia, sino la injerencia. Los textos que generó el Grupo Orígenes quedaron en su momento como síntomas aislados del malestar de la cultura criolla blanca, clase media, intelectuales, contra aspectos del burdo materialismo que acompañó en América Latina a la expresión cultural de la modernidad. Pero no fueron, no podían ser, no querían ser obras divulgadas desde el aparato ideológico estatal. Solo el tiempo les ha dado su verdadera estatura. Por contraste, años después, el sistema socialista se ha comprometido a garantizar con apoyo estatal el desarrollo del arte, sin importar de qué grupo provenga ni qué estilo proponga, siempre que esté dentro de la revolución. Sin embargo, como dice la entrevista, dada la crisis económica, el apoyo estatal es posible solo si se basa en las alianzas permisibles por el gobierno con ciertas compañías extranjeras. Entonces, ¿qué se puede y debe promover? ¿A quiénes? ¿Cómo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué escisiones puede crear esto entre los creadores dentro de la isla, no educados en un sistema de competencia, de mercado para el arte? ¿Y cómo afecta ello a la comunidad discursiva que conforman con el contenido de sus canciones? La solidaridad de los nómadas con los que no pueden serlo será suficiente para mantener vivo este rizoma de la cultura cubana. Son estas otras de mis preguntas para seguir pensando. Pero vayamos al punto de la conclusión, o vayamos concluyendo las situaciones a las que he aludido, tanto con respecto a los escritores originistas de los 40, como escritores en exilio, artistas censurados, obligados a la mímica, juegos de lenguaje, comunidades alternativas, etc., demuestran la vulnerabilidad del artista frente al Estado. Pero al parecer, esta insoslayable coyuntura puede ser parcialmente cuestionada desde las prácticas que generan las comunidades discursivas, los espacios metafóricos y el espacio intocable de la emotividad. Quienes, es decir, estos escritores, a su vez deben estar muy atentos para desmontar las trampas que el poder siempre les tenderá. Estoy convencida, y el arte de todos los siglos lo prueba, que el tiempo está a favor de quienes crean arte y creen en el arte, y sobre todo confían en sí mismos. Esto es todo. Gracias. Estas son las sombrillas, algunas abiertas.